Vamos a desvelar a la figura misteriosa y sí, como la mayoría dijisteis, es Hipatia de Alejandría. Los ganadores han sido Fátima González de primero A, Paula Alonso de primero B y Nico Feijó de primero C. Han sido los primeros que han dicho quién era esta figura misteriosa. Pero Patricia de primero B, que ha hecho un trabajo muy bueno. Os voy a decir por qué. Mirad, cuando se pide un trabajo, digamos, de investigación o tal, aunque yo no pidiera que me mandarais nada, simplemente que me dijerais quién era la figura, hay que intentar siempre cuidar la presentación, cuidar lo que se dice, si hay que investigar, mirar más de una fuente, si se investiga y se encuentra la fuente pues en un libro o en una página de internet, nombrar esa página de internet o ese libro. Es decir, eso es importantísimo en cualquier trabajo que hagáis para clase, para cualquier clase, ¿vale? Es lo que se llama documentar un trabajo, hacer un trabajo de documentación. Lo que ha hecho Patricia es hacer una captura de pantalla de la pizarra, ha puesto la figura de Hipatia y después a la derecha ha explicado quién fue Hipatia y sus, digamos, descubrimientos, entre comillas, más importantes, o su aportación a la ciencia, que es más exacto, más importante. Entonces está muy bien, es el mejor trabajo, ¿vale? Entonces el suyo también lo voy a tener en cuenta. ¿Qué le faltaría para que estuviera excelente y que fuera un 10? Que después, al final de esa, digamos, explicación, pusiera, pues, ¿dónde lo he encontrado? En la Wikipedia, pues Wikipedia, o libro Hipatia de Alejandría, que es de un señor que se llama no sé qué. Pues eso es documentar perfectamente un trabajo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, nada, vamos a decir cosas rápidas sobre ella, sobre Hipatia. Y bueno, lo primero es deciros que yo no me he inventado la figura, digamos que de cabeza para abajo sí, pero su cara la he encontrado en una pintura muy grande que está en Roma, en la ciudad del Vaticano. Es una pintura al fresco que se llama La Escuela de Atenas, del pintor Rafael. ¿Y eso de pintura al fresco qué es? Pues el fresco es una técnica pictórica, es como la acuarela que conocéis, la témpera es otra técnica, las ceras son otra técnica, el collage es una técnica. Bien, pues el fresco es una técnica también. ¿Y qué es la técnica del fresco? No es que pintemos en un sitio donde hace fresco, no. Se trata de pintar en la pared, ¿vale? Igual que nosotros estamos aquí pintando en una pared que yo he pintado primero de pizarra, ¿vale? Pues la pared está recién hecha y en la última capa de cal de la pared se empieza a pintar en húmedo, ¿vale? Con la pared fresca se empieza a pintar con colores que se diluyen en agua. Son colores parecidos a la acuarela, es decir, que se mezclan con agua. ¿Qué pasa? Que ahí la química lo que hace es que la cal, cuando se seca, fija el color y después no se puede quitar, ¿vale? Después, aunque mojemos la pared con agua, esos colores quedan fijos para siempre. Es una técnica súper antigua y que ha perdurado a lo largo de los siglos. Hay muchísimas iglesias en los que los muros o las bóvedas están totalmente pintadas con pinturas al fresco, ¿vale? Entonces, pues eso es importante también decirlo, es decir, pues, ¿de dónde ha salido esa imagen? De ese cuadro, ¿vale? Entonces, bueno, ¿en qué momento vivió Hipatia? Pues en el momento en el que el Imperio Romano pues estaba convirtiendo al cristianismo, ¿vale? Es un momento muy malo para un científico, o una científica en este caso. ¿Y ella a qué se dedicó? Pues se dedicó a la enseñanza de las matemáticas y lo que para mí es más importante, matemáticas y la mecánica y la tecnología aplicada. Lo que realmente era Hipatia fue una estupenda profe, es decir, una docente que lo que quería era llevar la ciencia a todo el mundo y sobre todo ser capaz de explicar las cosas lo mejor posible para que sus alumnos y alumnas, ¿no? Porque prácticamente eran todos alumnos, o sea, ella era una profe mujer en un tiempo de hombres. Lo que tiene sobre todo para mí importante es que fue la primera docente, la primera profe de matemáticas, astronomía, astrología, ingeniería, mecánica de la historia.
¿Qué cosas importantes pues hizo? Pues por ejemplo, explicar el Tratado de Geometría de las secciones cónicas de Apolonio, que es un tratado súper denso, súper complicado de entender, y ella lo que hizo fue hacerlo fácil para sus alumnos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues mirad, yo aquí he traído una especie de muestra, ese tratado de las curvas cónicas. Son conos que los vamos cortando de diferente manera. Por ejemplo, si yo corto un cono así en paralelo al suelo, ¿vale? Pues ¿qué figura saldría? Un círculo, ¿no? Yo tengo un cono y hago que un plano lo corte, ¿vale? Hace así, ¿no? Y entonces lo que hace es cortar el cono. Si yo quito esa parte y lo veo desde ahí, queda una circunferencia. La sección quedaría un círculo, ¿vale? Pero si yo el cono lo corto así, en vertical, en vez de en horizontal, lo corto totalmente vertical y le quito la parte del corte, lo que queda es una sección parabólica, una parábola. Sería una sección así. Es decir, de una figura en 3D ha salido una sección en 2D, una sección plana, ¿vale? Esta curva le llamaríamos parábola. Y si la sección, en vez de hacerla en horizontal, la hago así como inclinada, ¿veis que está inclinada? Pues corto y ¿qué me quedaría? Una elipse. No es una circunferencia, no es un círculo, ¿vale? Es como un círculo mal hecho. Bien, pues una elipse, que sería una cosa así. Esto ya sabemos que es la circunferencia. Y todavía podríamos tener otra curva más, que sería, si ponemos dos conos, uno así sobre otro, y cortamos a los dos a la vez, la sección sería una hipérbola, o una sección hiperbólica. Y saldría una cosa así. Parecido a un reloj de arena. Bueno, si acaso no me cabe. Esas son las secciones cónicas de Apolonio. ¿Qué pasa? Que esto es complicadísimo de explicar y ella lo que hizo fue explicarlo de manera totalmente didáctica, ¿vale? Por eso tiene mi reconocimiento. Yo creo que los profes servimos para explicar las cosas. Si no, en momentos como en los que nos encontramos, pues no serviríamos para nada. Ya con el libro tenéis suficiente. Entonces yo creo, o quiero creer, que los profes servimos para explicar, los profes y las profes, ¿vale? Bien, pues nada, eso fue, por ejemplo, una de las cosas que más nos interesa, que en dibujo y en matemáticas veréis cómo se construye una parábola, cómo se construye una elipse, cómo se construye una hipérbola, y que es muy importante para estudiar un montón de fenómenos naturales y astronómicos, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Luego, ¿qué más hizo también muy importante? Pues dedicarse al estudio de la mecánica y de la tecnología práctica. ¿Cómo hizo eso? Bueno, pues construyendo instrumentos, ¿vale? Instrumentos que le servían para la ciencia, es decir, pues por ejemplo para ver las estrellas, para tener un astrolabio, cosas que bueno, ya tendríamos que entrar en detalles, pero que es muy importante porque son instrumentos prácticos que hacían entender esos
esos teoremas, esas teorías científicas, ¿vale? Esa es la importancia que tuvo Hipatia. Hay una película de Alejandro Amenábar que se llama Ágora, que si os gusta el cine podéis verla, sobre su vida. Sus escritos, los escritos que se conservan de ella, son escritos como que parecen libros de texto, ¿vale? Es decir, son eso, explicaciones de teorías matemáticas muy complicadas y que ella era capaz de hacerlas entender a su alumnado. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado con Hipatia. Y debo ser muy pesada porque el alumno se me duerme en clase